26 de agosto de 1944. Un día después de la liberación de París, el general de Gaulle desfila por los Campos Elíseos. En torno a él, miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, oficiales, la muchedumbre, la euforia. También los vehículos de la división blindada del general Leclerc, half-tracks, semiorugas encargados de la seguridad del general. Cada uno lleva un nombre español. A la izquierda del general, el Don Quijote. Detrás, el half-track Le Pingouin, los pingüinos, el apodo que los franceses solían dar a los españoles. Por último, el half-track número 40.655, el Madrid. Estos vehículos pertenecen a la 9ª compañía de la división Leclerc, llamada por todos, y para la historia, la 9. El lugar que ocupan, encabezando ese cortejo histórico, no es casual. El hombre que se apoya en su vehículo es el capitán Raymond Tron, francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la compañía. Tron es el comandante de la 9. En el diario de campaña de ese día anota: la compañía española, la primera en penetrar en la capital, ocupa en el desfile un puesto de honor. El 24 de agosto, las defensas alemanas habían obligado a Leclerc a detenerse a pocos kilómetros de París. París se ha sublevado. Había que entrar a toda costa en la capital. Leclerc lanza en avanzada a su 9ª compañía, la 9. Unas horas más tarde, los half-tracks Guadalajara, Brunete, Ebro, Santander, Teruel alcanzan victoriosos el ayuntamiento de París. A bordo, un centenar de hombres, casi todos republicanos españoles. Amado Granell, Fermín Pujol, Ramón Gualda, Miguel Campos y muchos otros. ¿Por qué la historia no ha querido recordar sus nombres? Agosto de 2004. Tras 60 años de silencio, París rinde homenaje a sus olvidados libertadores. Messieurs Manuel Fernández y Luis Royo Ibáñez, derniers survivants des républicains espagnols engagés dans la 2e DB, à nous rejoindre. Merci. Luis Royo y Manuel Fernández son los últimos supervivientes de esa historia olvidada. ¡No pasarán! ¡No pasarán! Este ha reconocido que los republicanos españoles, que este no lo reconocían. Yo tengo que reconocerlo hoy. Es un buen momento que se ha reconocido el aporte español. Republicano español. Sí, español. No español, es republicano español. Exactamente. No es lo mismo. Exactamente. Yo salgo aquí todas las mañanas y doy la vuelta por ahí, por el bosque, hay una carretera, un camino como este. Y vengo a salir aquí, luego doy la vuelta al charco y ya está, hace 2 o 3 kilómetros. Manuel Fernández vive hace más de 10 años en una residencia de ancianos en la Bretaña francesa. Este asturiano no pudo volver a España tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando se terminó la guerra, yo estaba en París, estaba aún en el hospital de Valdegracia. Los españoles estábamos muy bien vistos por la población francesa. La prueba es que todos los españoles que estábamos en el hospital, venía gente a vernos, nos llevaban a comer a las casas. El caso de decir, es españoles que lucharon por nosotros.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la historia oficial lo negó? Pero pasó la misma cosa que pasó con los africanos, que pasó con los poloneses y con los belgas, porque no éramos solo los españoles. Toda esa gente fue olvidada. ¿Cuántos republicanos españoles lucharon por la Francia libre? Varios miles seguramente. En esta foto de junio del 44 vemos a algunos de los 150 hombres de la 9. Solo sobrevivieron 16. De su lucha contra el nazismo solo perduran los cuadernos de ruta de su jefe, el capitán Dron, que su hija Colette conserva intactos en su casa de la Sarthe, en Francia. Voyez, là j'ai plein de trucs encore, mais ici j'ai le carnet de marche de mon père, j'ai ces carnets de marche là, j'ai des choses précieuses ici, si vous voulez. Là, il y a tous les vieux papiers, il y a ici le double du journal de marche. Vous voyez, force française combattante, 3e bataillon, la 9e compagnie, tout ce qu'il a écrit concernant la campagne de la 9, on l'a là. En cuadernos del ejército estadounidense, el capitán Dron glosó la increíble epopeya de los españoles de la 9. Pero la historia de aquellos hombres habría que buscarla más allá, en los comienzos de la joven República Española y en su lucha contra el alzamiento del general Franco. El coronel Dron decía que éramos diferentes a los demás, porque nosotros luchábamos por un ideal, y era la verdad. Nuestro ideal era la libertad, no era una bandera. Era un ideal, que es muy diferente que el que llaman y que le dicen tú es tu turno de venir. Nosotros fuimos voluntarios para defender la libertad, eso que Franco nos retiró. Y siempre con la mira de decir esto nos llevará a atravesar los Pirineos y traer la libertad a España, que no fue así, pero en fin. En abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. El pueblo español derriba la monarquía, terminando con el poder absoluto de los militares y la Iglesia. Manuel Fernández tiene entonces 13 años. Su pueblo, como toda Asturias, ha votado en masa a favor de la República. Yo era joven, pero me acuerdo de esos momentos que ha sido una alegría en el pueblo. La gente bajaba de las montañas, como si llegara la libertad. Muchos vecinos venían a casa, mi padre bajaba a la bodega a buscar un jarro de vino y allí estaban charlando y hablando de política y de todo eso. Era una vida muy tranquila, muy tranquila. Me acuerdo cuando dieron el voto a las mujeres, que las chicas del pueblo bailaban de contentas porque iban a ir a votar con los hombres y todo, me acuerdo de eso. Yo no votaba porque era un crío, era demasiado joven, pero me acuerdo, yo asistía, como todos los chavales de mi edad, asistimos a las reuniones. Allí no había ni guardia civil, ni había nadie que controlara, se hacían en la calle, en las reuniones. Pero los problemas vinieron después porque había orejas. Y claro, cuando los falangistas llegaron, hicieron la represión terrible allí, matando gente que nunca se había metido con nadie.
En julio de 1936 estalla el golpe militar contra la República. En pocas semanas, el general Franco se apodera de la mitad de España y desata una guerra sangrienta. Asturias se mantiene leal a la República. Marentes, el pueblo de Manuel, cae rápidamente en manos de los franquistas. Y cuando hemos visto eso, había gente que estaba escondida en el monte, y yo me reunía con ellos al monte, y un día decidimos entre todos de marcharnos. Nos hemos marchado a través de las montañas y pasamos para el lado de los republicanos. Hacer la guerra como todo. Como miles de civiles españoles, Manuel se alista como voluntario en el ejército republicano. El catalán Luis Royo desfilaría por los Campos Elíseos en agosto del 44 al volante del Madrid. Cuando la guerra estalló en Cataluña, apenas tenía 17 años. Llegó un momento en que la guerra se puso mal. Bombardeaban Barcelona cada día. Y cayeron bombas, pues, a 100 metros de casa. Y dijo, bueno, aquí va. Y yo le dije a mi padre que me firmara para poderme enganchar, porque yo era menor. La mayoría a los 18 años. Yo tenía únicamente 17. Y mi padre, y lo hizo, me firmó. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar. Hitler y Mussolini ponen sus ejércitos al servicio de Franco. Francia e Inglaterra proclaman la no intervención y se desentienden de la República Española. Como un signo precursor de la guerra relámpago que asolaría Europa, los aviones alemanes de la Legión Cóndor invaden el cielo de España. 15.000 oficiales de la aviación nazi participarán en la guerra franquista. Arrasan Guernica y bombardean sistemáticamente Madrid, Barcelona y las principales ciudades de la España republicana. Con un ejército mal equipado, compuesto mayoritariamente de civiles y de voluntarios del mundo entero, la República resiste 3 largos años. Cada vez que nosotros atacábamos, logramos el éxito, logramos lo que queríamos. Pero venían luego los italianos, los alemanes, y las bombas y la artillería, y ahí se unían. Venía la aviación y no cajaban nada. Después de esto, la artillería, se ponía la artillería, pum, 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 a tirar a la montaña, le pegaban fuego a la montaña, y en el agujero aquel tenías que aguantar. Tenían todo y nosotros nada. En el Ebro no iba porque las montañas son así. Había escogido piedras gordas, empujaba la piedra que iba bajando para abajo. Si le daba uno en el coco, ya tenía bastante. Eran piedras gordas así, ¿sabes? Yo he venido con muertos franquistas, no he venido uno, pero muertos como nuestros sí. Una tras otra, las provincias republicanas van cayendo en manos de los franquistas. Manuel Fernández es capturado y conducido a la prisión de León, base de apoyo de la Legión Cóndor. Allí tendrá su primer encuentro con militares nazis. En San Marcos de León estábamos en una especie de patio, le llamaban el patio del Museo de San Marcos de León. Era verdaderamente un campo de exterminación. Casi todas las noches venían a buscar gente para fusilarlos. Y los alemanes venían a fotografiarnos y hasta obligaban a que los prisioneros bajen los pantalones y que hagan como que matan piojos, y ellos con las cámaras a ver si podían fotografiar los piojos.
mirándonos ahí a todos como si fuéramos animales, y de cuando en cuando nos escupían en la cara. Eso son cosas que no pueden olvidarse. Febrero del 39. La República es derrotada. Es la retirada. 500.000 refugiados tratan de cruzar los Pirineos, entre ellos 150.000 soldados del ejército republicano. Los franceses acogen mal a esos españoles que ponen en riesgo una paz vergonzosa negociada con Hitler en Múnich unos meses antes. Cuando estábamos en la frontera, cayó una nevada, había así de nieve, 60 centímetros. Y nosotros metieron en un campo que había, donde las vacas iban a comer y cagar. Había el Tech, el río, que pasaba con el agua que fundía de la nieve. Entonces metías ahí dentro y te lavas. El gobierno francés abandona a esos refugiados en las playas del Mediterráneo, playas que rodea de alambradas estrechamente vigiladas. En Francia no había campus, no había nada. Lo fabricaron los españoles con madera que les dieron. Cuando el campo ya estaba para recoger gente, nos llevaron hasta Agde. En cada barraca había 125 individuos. Tú sabes lo que es estar todo el día en la barraca. Veías a fulanos que cazaban moscas, otros que había gente de 40 años que tenía la mujer y 2 hijos en España. Y esta gente pues no podían vivir, no tenían noticias y se volvieron locos, algunos. Para muchos de esos republicanos, sin embargo, la urgencia es enfrentarse cuanto antes a la agresión alemana que han sufrido en carne propia y que ahora amenaza a toda Europa. El 14 de julio de 1939, los republicanos españoles desfilan y manifiestan su disposición a empuñar las armas contra el nazismo. Lo harán en vano. El Estado Mayor francés dará la espalda a esos decididos y aguerridos soldados. Solo la Legión extranjera les abrirá sus puertas, como lo ha hecho con alemanes, polacos, belgas o judíos que huyen de la amenaza nazi. 10.000 republicanos españoles se alistan así en la Legión. Muchos otros integrarán compañías de trabajo y participarán en la fortificación de la línea Maginot en la frontera este de Francia. En mayo de 1940, Manuel Fernández logra evadirse de la prisión franquista, al mismo tiempo que Alemania lanza su gran ofensiva contra Francia. Yo tenía una cosa en la cabeza contra los alemanes. En Francia había la guerra y era una ocasión para vengarme, ni más ni menos. Y cuando he tenido la ocasión, que he visto la buena oportunidad de pasar la frontera, la pasé, y nada más llegar a Francia, al día siguiente ya estaba en un cuartel. Yo no vine a Francia para ir a encerrarme en un campo, no, ¿qué viene usted? Yo vengo a hacer la guerra. Al cabo de unos 8 o 10 días, ya nos llevaron para el frente, con la Legión extranjera. Los regimientos de infantería, a las órdenes de generales desmoralizados, son aplastados por los alemanes. Los mismos oficiales que se burlaban de los republicanos españoles, calzados con alpargatas, no pudieron resistir 5 semanas la ofensiva de la Wehrmacht. Eso ha sido para mí la más grande desilusión de mi vida. He tenido momentos que he llorado como un niño. Me fugué de España y aquí me voy a meter en las manos de los alemanes. Porque no se veía el ejército organizado, ni un oficial con
avión. Nada más correr para atrás. Y a salvar cada uno la vida, las mujeres, los críos, todos por las carreteras. Yo me decía, digo, ¿a dónde me he puesto los pies? Ahora me van a coger otra vez y ahora sí que me... El 17 de junio de 1940, el gobierno francés pide el armisticio. En los campos de Alemania se hacinan más de 1 millón de prisioneros de guerra. Manuel consigue evitar el cautiverio y el terrible destino que aguarda a sus compatriotas prisioneros. Privados del estatuto de prisioneros de guerra, los españoles son trasladados al campo de concentración de Mauthausen. Casi todos ellos serán asesinados. Hitler convoca a los militares franceses en Compiègne para firmar un humillante armisticio. El Führer les permite conservar 100.000 hombres y la mayoría de sus cargos. A cambio, el gobierno francés acepta colaborar con la Alemania nazi. En Vichy, el mariscal Pétain forma un gobierno favorable al armisticio para dirigir una Francia totalmente neutralizada. Pero en Londres, el general de Gaulle hace un llamamiento a continuar el combate. Unos pocos oficiales y solo 2.000 soldados deciden seguirlo, entre ellos 300 legionarios españoles. Son los llamados franceses libres. En la Francia de Pétain, la situación de los refugiados españoles es cada vez más difícil. Sospechosos y perseguidos, muchos de ellos son encerrados nuevamente en los campos o entregados a los franquistas. Los generales me dijeron, bueno, ¿Alemania o España? Había hecho la guerra de España, los alemanes estaban en España, me habían querido matar 3 o 4 veces, yo no me voy a Alemania. A España no podía ir, ¿qué me quedaba? No me podía ir. Me hubiera ido a Inglaterra, me hubieran dejado, pero no me dejaban. Y entonces me fui a la Legión. Como Luis Rollo, muchos terminaron refugiándose en la Legión extranjera. Yo me llamaba Dupont. En el puerto, antes de embarcar, y me preguntó, ¿cómo se le pedí? Dupont. Francés, Dupont. Un alemán no iba a saber que si tenía el acento español o no, ¿sabes? Y había un italiano también. En fin. Y me metieron en un barco que se llamaba el Marigot. Y dormíamos en cubierta, 3 días para ir de Marsella a Oran. El norte de África se ha convertido en una segunda Francia, donde confluyen refugiados procedentes de toda Europa. Entre ellos numerosos españoles que cruzaron el Mediterráneo durante la retirada y que acabaron en campos de concentración diseminados por el Sáhara. Junto a los españoles, comunistas y gaullistas castigados por el gobierno de Vichy. En estas fotos, un equipo de prisioneros españoles en las obras nunca finalizadas del tren transsahariano. El 8 de noviembre del 42, los aliados desembarcan en las costas del norte de África. Es la primera etapa en la ofensiva contra las fuerzas del Eje. El ejército francés debe elegir entre continuar fiel a Pétain o pasar al bando de los aliados. Contra los americanos había más de 100 kilómetros y nos llevaban a pie. Y antes de que lleguemos al frente ya se había terminado. Los enfrentamientos provocarán más de 2.000 muertos. Finalmente, el ejército francés de África se une a los aliados. Los mandos cambiaron del día en la noche. Porque antes eran todos con Pétain. Y una vez que llegaron los americanos, cambiaron de chaqueta y se volvieron todos del lado de los americanos.
Entonces han organizado el ejército francés para unirse al americano y luchar contra los alemanes. Ahí he dicho, digo, ahí está mi ocasión. Manuel es uno de los 3.000 primeros legionarios que el general Giraud envía a combatir al frente tunecino. Frente a ellos, el Afrika Korps del mariscal Rommel, considerado el mejor ejército del mundo. Nosotros íbamos armados y vestidos como en la guerra de 14-18, con un fusil que la mayor parte del tiempo no funcionaba, de viejo. El día que nos atacaron los paracaidistas de Rommel, los oficiales chillaban a la bayoneta o canón. Ahí sí que, ahí me vengué. Ahí cuerpo a cuerpo. Nunca había visto los tíos atravesados con la bayoneta. Al lado mío había un chico que tenía un fusil ametrallador, recibió una bala en la cabeza, el hombre cayó muerto. Yo tiré mi fusil y cogí el fusil ametrallador. Digo, con este al menos me defiendo y allí he podido defenderme. Pero había un fusil ametrallador para cada 20 soldados. Y allí cayeron heridos, muertos, otros prisioneros. Allí nos cogieron como ratas. Y yo me fugué de noche. 2.000 legionarios españoles y belgas, en su gran mayoría, cayeron en aquella ofensiva. Al cabo de un mes de convalecencia, otra vez para el frente. Y llegué al frente por la mañana y me dice el sargento, oye, Fernández, llegas bien, atacamos esta noche. Y allí ya empezó el ataque que no se paró hasta que los alemanes se rindieron. La campaña de Túnez finaliza en mayo con una victoria decisiva. 170.000 hombres del Afrika Korps son hechos prisioneros. Verlos ahí por el suelo como estábamos nosotros, exactamente lo mismo. Y los he visto matando piojos, como nosotros estábamos. Digo, esto sí que es una venganza. Túnez, 5 de mayo del 43. Los enemigos de ayer desfilan juntos hoy. Los soldados del ejército de Vichy y los franceses libres del general de Gaulle. Manuel lo hace con la Legión extranjera. Tras ellos, el Cuerpo Franco de África, formado por miembros de la Resistencia, apátridas, republicanos españoles. Los poco antes considerados indignos del ejército francés hoy son aclamados como héroes. Le siguen los franceses libres de Leclerc, la única división francesa destinada a participar en el desembarco de Normandía. Pero Leclerc necesita 15.000 hombres y solo dispone de 4.000. Además, debe desprenderse de sus soldados más aguerridos. Los americanos no querían negros en los desembarques en Europa, que tenían que ser todos blancos, porque la columna Leclerc, le llamaban la columna Leclerc, era el regimiento de marcha du Tchad. Los soldados negros de Leclerc, los primeros soldados de la Francia libre, despojados de sus uniformes, regresan humillados a sus aldeas. En mayo del 43, de Gaulle llega desde Londres. ¿Quién tomará el mando del Ejército de Liberación? ¿De Gaulle o Giraud, el general al frente del ejército de Vichy en África? Yo quería hacer la guerra con Leclerc. Oye, es una cosa que he tenido desde siempre. Porque yo opino que de Gaulle es un hombre que no aceptó a los alemanes y no aceptó nada. Y yo tampoco acepté a Franco ni lo otro. Las ideas de Gaulle a la época correspondían más con las nuestras que con las de los otros que eran de Pétain.
Los oficiales de la Legión, a nosotros nos consideraban como los rojos españoles, como revolucionarios, los rebeldes. Por ejemplo, tenía ustedes suboficiales superiores que decían: aquí no estás en España, aquí no se viene a hacer la revolución. Uno se callaba. Por contra, los oficiales que venían con De Gaulle, al contrario: has hecho la guerra de España, ¿sí? ¡Bravo! Ambos sectores del nuevo ejército francés inician intensas campañas de reclutamiento. Los oficiales lo que querían eran españoles, porque éramos gente que teníamos ya una cierta experiencia, no solamente la guerra de España, pero habíamos hecho todos la campaña de Túnez. Ya no éramos quintos. Manuel Fernández, Luis Royo y muchos otros españoles de la Legión y de los cuerpos francos abandonan en masa sus unidades y se unen al general Leclerc en las playas argelinas. Los excombatientes de la República Española recobran el espíritu del 36. Y nosotros, que nos atiraba por ahí, era primeramente las ideas de De Gaulle, y segundo, que era una unidad española. De todas las unidades de combate, una compañía será totalmente española. Allí están el canario Miguel Campos, exmiembro de la columna Durruti; el arquitecto madrileño Van Bergen, apodado Bamba, oficial del Cuerpo Franco de África; el valenciano Amado Granel, exoficial superior del ejército republicano. En total, 150 republicanos. La 9 acaba de nacer. Para dirigir esta unidad tan especial, Leclerc escoge al capitán Raymond Dron, un golista de la primera hora. Dron escribe: fue Leclerc en persona quien me confió a los voluntarios españoles. Todos les tienen miedo, me dijo. Son buenos soldados, no le darán problemas. Había anarquistas, socialistas, republicanos moderados y algunos ultraduros seguidores del anarquista Durruti. Todos antifranquistas y antinazis. En mi primer discurso les hablé del gobierno provisional de la República Francesa. Es usted el primer francés que nos habla de república desde 1940, me dijeron, y me adoptaron en el acto. A las playas marroquíes van llegando armas pesadas, camiones, blindados, miles de toneladas de equipamiento estadounidense para la segunda división de Leclerc. La 9 compañía iba todos los días a Casablanca para para recuperar el material, deshacer las cajas que venían en los barcos y todo eso, montar el material y todo eso. Cuando venían los americanos, que empezaron a traer: oye, qué bola, aquí que vengan los alemanes, que estamos ahora igual. Y como no, igual que con el mismo material lo jodimos. La 9 es una orquesta con buenos músicos y buenos instrumentos, decía Fábregas. Si hubiésemos tenido esto en España. Hubo un momento que el Granel, que lo hizo casi todo, y Granel dice: oye, podríamos bautizar los tanques. Dijeron: bueno, vamos a poner los nombres de las batallas de la guerra de España. Había Brunete, había Guernica, había Madrid, había España del Ebro, Don Quijote. En abril del 44, los 15.000 hombres de la segunda división blindada embarcan en Casablanca. Es un ejército atípico, lleno de voluntarios extranjeros, españoles, griegos, italianos, polacos y latinoamericanos. Como dijo Manuel, aquellos hombres no defendían una bandera, sino un ideal. Inglaterra será su última escala antes del desembarco en Francia. Tengo un recuerdo de Inglaterra increíble. No puede ser mejor. Allí estuvimos 3 meses. Todas las mujeres, los hombres, todos atentos con nosotros. Era fantástico. Había baile los sábados por la noche, los domingos por la tarde,
Había los clubes, estábamos afiliados a un club, íbamos al club, ahí todos nos divertíamos. Yo iba muy a menudo a Hall, ¿sabes? Muy a menudo para comprar lo que fuera, el perfume, la brillantina, la barra de jabón y todo. Decían, bueno, ¿quién quiere ir a Hall? Yo como que tenía una media novia allí, Jean Farrow. Seguro que si yo hubiera tenido una situación me hubiera casado con ella. El 6 de junio del 44, en Inglaterra, Manuel, Luis Royo y sus compañeros asisten a los preparativos para el día D. Yo me acuerdo la noche del desembarco aquí, el cielo inglés estaba cubierto de aviones. Nunca he visto tal cosa. Nosotros lo mirábamos, era una noche clara. Se veían los aviones que venían de todas las partes, se juntaban y venga. Y yo decíamos nosotros, que los alemanes, ¿qué es lo que van a recibir? Esto, toda la noche. 2 meses más tarde llega su turno de desembarcar. Trond escribe: 4 de agosto de 1944. Las operaciones de desembarco comienzan a las 8 horas. A las 13 horas tocamos tierra francesa en las inmediaciones de la playa de la Madeleine. Un momento de emoción. Nosotros pues salimos caminando, me acuerdo de ver los otros que salían detrás de nosotros, que había quien se arrodillaba y besaba la arena, cosas así. Había otro, me acuerdo de un grupo que salió y se pusieron a tocar con un acordeón, otros que cantaban. Y mientras tanto nosotros veíamos la maniobra de los americanos con los anfibios sacando el material de los barcos. Venga, tráfico, aquello, daba miedo. Y ya entendimos los cañonazos que empezaban a sonar, porque ya hemos llegado allí, estaban en plena ofensiva los alemanes. Desde el 6 de junio, los ejércitos aliados se enfrentan en Normandía a una gran resistencia. 200.000 hombres de la Wehrmacht impiden su avance. Los 15.000 hombres de la segunda división blindada han recibido órdenes de rodear a los alemanes por el sur, pero Leclerc lleva una orden prioritaria del general de Gaulle. Debe ser el primero en entrar en París, antes que los americanos. Leclerc avanza hacia Le Mans, libera a Alençon y se topa con el enemigo cerca de Écouché. Drone escribe: sábado 12 de agosto de 1944. La compañía avanza junto a los tanques. Recibimos la orden de lanzarnos hacia Écouché. Pero la noche que entremos en Écouché había una mierda allí, había alemanes por todo, ¿sabes? Había alemanes delante, había alemanes un poco más lejos, que se metieron en la Furé, hacia el Valais. La 9 estaba en el centro, en el puente donde estaba la carretera que viene de Flers, que viene del mar, y era la carretera que va a París, protegiendo la salida, porque había pistas, caminos, y trataban de salir por ahí para fugarse hacia París. Pues había 80.000 alemanes, lo sabíamos, nos lo habían dicho, y fue ocupé la retrete, Es su primera gran batalla en suelo francés, y la 9 combate en primera línea de fuego. 6 días a sangre y fuego en el pueblo de Écouché. Tron registra las hazañas de sus tropas. Miguel Campos se infiltra con su sección más de 3 kilómetros tras las líneas enemigas. Ataca una posición de las SS y sin sufrir una sola baja captura a 129 prisioneros. Libera a 8 americanos y regresa con un botín de 13 vehículos, 5 coches y un remolque.
Pero para Manuel, la gran batalla de Écouché será la última. Estaban todos detrás de los tanques y estábamos comiendo un pote que nos había traído una mujer que era cordero con judías. Ay, fíjese, hacía tiempo que no habíamos comido eso. Y llega el teniente mío y dice: Belmonte, hombre, deja la ametralladora solo. Yo tenía la ametralladora un poco más lejos, no había nada. Había uno que quería ir, digo, deja, voy yo, quedaros por ahí. Y subí con la cuchara a la mano. Y justo cuando llegué a la ametralladora había un coche que salía. Empecé a tirar y ahí un cañonazo. Y ahí terminó la aventura. Manuel es herido de gravedad. 6 combatientes de la 9, 5 españoles y un ruso de las brigadas internacionales descansan en el pequeño cementerio de Écouché. El 19 de agosto, la batalla de Écouché ha finalizado, pero Leclerc no logra obtener de los americanos la orden de lanzarse sobre París. Los aliados prefieren proseguir el avance rodeando la capital. De Gaulle, para quien la liberación de París por los franceses libres es fundamental, logra finalmente obtener el acuerdo del propio Eisenhower. El 23 de agosto la división Leclerc se pone en marcha. Sus 4.000 vehículos recorren sin mayores obstáculos 250 kilómetros en un clima de euforia. Llegando a París, el half-track Madrid del andaluz Gualda, conducido por Rollo, pierde una oruga. Yo le metí la tracción delantera con Gualda y no, continuemos con el hierro frotando los adoquines. Uy, me hizo así Leclerc, me paré, pues reparé, seco, Oye, joder, Alex, escaparismo. Sabíamos que quedaban 10 kilómetros para París, Si había que pegar tiros en París, los pegábamos. No, reparé tot de suite. Sorté el drapó y me metí en Berna. Pero el 24 de agosto Leclerc también debe detenerse. Su división se ve bloqueada por una defensa alemana a solo 15 kilómetros de París. La 4ª división americana podría adelantarle esa misma noche. En la capital, la insurrección había comenzado el 19 de agosto. Los insurgentes, dirigidos por las fuerzas francesas del interior, comunistas en su mayoría, han tomado la jefatura de policía, el ayuntamiento y las comisarías. Para Leclerc no queda otra salida. Debe pasar cueste lo que cueste. Esa misma tarde se encuentra con el capitán de la 9. El general lo toma por el brazo y le dice: Tron, entre en París. Vaya con todo lo que tenga, pero entre en París. Y hoy cuando Leclerc le dijo, Tron, vous partez, vous rentrez a París. Vous le direz que demain toute la división será là. Ellos se fueron, la segunda y la tercera sección, y nosotros queremos salir con tontos. La 9 se pone en marcha alrededor de las 19:30. Son más de un centenar de republicanos españoles en una docena de half-tracks apoyados por 3 tanques Sherman. La 9 entra en la historia. Ici Pierre Schaeffer, je suis dûment mandaté pour requérir messieurs les curés de faire sonner immédiatement les cloches à toute volée pour annoncer l'entrée des Alliés à Paris. A las 21:20 el Guadalajara llega a la plaza del ayuntamiento. Es una de las escasas imágenes que dan fe de la presencia española. Otra imagen. El half-track Teruel. En la bandera se distinguen las franjas horizontales de la enseña republicana. Otro valioso documento, probablemente del 25 de agosto. El capitán Ron prepara el ataque a la central telefónica con el alicantino Amado Granel.
Ici, rue des Archives. C'est la rue des Archives. Nous allons progresser par ici. Par ici, et jusqu'à quel endroit de près? Alors, vous laissez la colonne ici. Alors, c'est ça votre commandement? Nous connaissez votre officier. Deux chars de ce côté. En esta foto vemos a Amado Granell a la derecha, a la izquierda el extorero Martín Bernal. Paris arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Aquel 25 de agosto, París es liberada. La foto de Amado Granell sale en la portada del periódico Liberación. Pero la historia que se cuenta es otra. El capitán Dron se ha convertido en Bron. Y el blindado Guadalajara es ahora el tanque Romilly. En el ayuntamiento, De Gaulle pronuncia un discurso histórico. Pour la première fois depuis 4 ans, un micro français parle français. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. ¿Qué lugar podía quedar para los republicanos españoles y los voluntarios extranjeros? La guerra, sin embargo, no había acabado, y los combates más duros estaban aún por llegar. La 9 pagará un terrible precio. 40 muertos y más de 100 heridos entre París y las llanuras de Alsacia. En mayo del 45, los últimos españoles de la 9 asaltan el nido del águila de Hitler. El largo camino hacia la libertad está a punto de finalizar, pero no para los republicanos españoles. El ideal que nosotros teníamos era de hacer la guerra contra Franco. Pero antes de Franco había Hitler y había Mussolini. Matarlos y después ir a Franco. Porque si nosotros hubiéramos ido a España una vez que Hitler estaba deshecho ya y Mussolini estaba muerto, se lo colgaron, pues Franco hubiera hecho media vuelta, La lógica de la Guerra Fría se impone. Franco no solo logra salvar su vida, sino que se convierte en aliado del mundo libre. Un amargo trago para quien tanto luchó por la libertad. Nosotros todos teníamos en la cabeza el asunto de que íbamos a volver a España, que Franco iba a caer, que íbamos a volver. No, el resto no nos interesaba. Y finalmente, pues, la mayor parte murieron sin volver a España. Tras 8 años de combates, los supervivientes de la 9 quedaron como extranjeros en la Francia que habían contribuido a liberar. Luis Royo incluso tendrá que rendir cuentas por su deserción del ejército de Vichy. Cuando me quise naturalizar, me hicieron sacar los papeles de militar. Entonces dije, yo he hecho la guerra con el general de Gaulle, con el Chat. Y entonces escribieron allí a la Legión, a Meinet. Y Meinet me mandaron los papeles. Y esto es el papel que mandó. Y eso dijeron, deserción al interior en tiempo de guerra, del 13 de agosto de 1943, y aquí me condenaron a 10 años de cárcel. Solo la intervención del capitán Dron evitará su ingreso en la cárcel. El 25 de agosto me condenaron al día que lo veremos por ahí. Es la gracia, Sí. Está mi mujer cuando estaba aquí, en la silla de ruedas. Pues estas son familiares. Y bueno, y la foto del general Leclerc, que la tengo siempre aquí conmigo.
arrepentido de haber hecho lo que ha hecho? No me arrepiento de nada. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nuestras ideas nos decían, y si se necesitara hacerlo otra vez, lo volveríamos a hacer. Bueno, adiós. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ça va,